Un elemento importante a tener en cuenta cuando vemos programas en la computadora que hablan es pensar y entender que la mayoría de los programas en realidad no tienen su propia voz, sino que hacen uso de otras voces que uno instala por separado del programa. Es así que, por ejemplo, JAWS como lector de pantallas hace uso de un programa que habla que se llama Eloquence. NVDA también va a ser, las voces por defecto son las de eSpeak. Windows trae sus voces a su vez instaladas, y lo bueno de esto es que en realidad le otorga flexibilidad a los programas para cambiar entre las distintas voces y poder ocupar distintas voces que uno compre, tanto en un programa como en otro. Para ver qué voces tenemos instaladas de fábrica, vamos a ir al panel de control. Vamos a maximizar. Y aquí, para ir al panel de control, bien, debemos ir a la parte de accesibilidad dentro del panel de control. Aquí en reconocimiento de voz, dentro de accesibilidad. Y una vez que estamos dentro de la parte de reconocimiento, aquí a un costado dice texto a voz. En este apartado vemos que arriba de todo vamos a seleccionar la voz por defecto que va a tener nuestro Windows. En este caso, yo tengo seleccionado Microsoft Elena Desktop, que habla en español. Esta voz podemos probar aquí abajo cómo hablaría. Por ejemplo, si borramos todo este texto y ponemos: hola, soy la voz que viene con Windows. Podemos apretar este botón y aquí vamos a ver la forma en que habla este sintetizador. Hola, soy la voz que viene con Windows. Esta voz viene ya este es un Windows 8 que yo estoy usando, viene instalada ya de regalo, no hay que pagarla. Hay empresas que se dedican a fabricar estos programas de voces y venderlos, como por ejemplo Loquendo. Son esas voces que se escuchan en todos los videos o en muchos videos de YouTube. Otra empresa va a ser Acapela con sus voces de muy buena calidad que usuarios tienen que pagar una licencia para poder utilizarlas. Estas voces, tanto las que tiene Windows 8 como las que tienen Windows 10, tienen un muy lindo nivel de dicción y son bastante entendibles, por lo que tampoco hace falta ponerse en un gasto de poder comprar una voz para tener voces que suenen bien. La voz que trae por defecto NVDA no suena muy bien, suena bastante robótica, pero sí permite fácilmente instalar otro tipo de voces o ocupar todas las voces que tengamos instaladas en la computadora. Dentro de este cuadro que vemos aquí podemos cambiar la voz. Por ejemplo, yo tengo estas tres que vienen ya con el sistema, que esta dice que le ponen un nombre para poder identificarla con respecto a otras voces. Sería la de Sabina, que también tiene un tono en español, nada más que orientado más a la parte de México. Y tenemos una voz que tiene una entonación de Estados Unidos, en inglés. Por ejemplo, si probamos a Sabina. Ha seleccionado Microsoft Sabina Desktop Spanish, México, como la voz predeterminada del equipo. Y si eligiéramos la voz de Cira. Ha seleccionado Microsoft Zira Desktop, English, United States, como la voz predeterminada del equipo. Entonces se escucha rarísimo porque estamos haciendo que lea con una entonación y con una pronunciación de inglés todo un texto que está escrito en español. Vamos a dejar la voz que siga en español. Ha seleccionado Microsoft Elena Desktop, Vamos a Spanish. pararlo. A su vez aquí podemos elegir en qué velocidad por defecto queremos nosotros que tenga esta voz, ya sea más rápido. Seleccionado Microsoft Elena Desktop, Spanish. O que lo podamos hacer más lento. Ha seleccionado Microsoft Elena. Lo vamos a dejar en la posición normal. Las voces que traen Windows 8 por defecto y Windows 10, sí hay que saber que la velocidad máxima que logran no es la misma velocidad que logra Eloquence, por ejemplo, que es la voz del JAWS. El JAWS creo que podía leer cerca de 900 palabras por minuto, mientras que las voces por defecto estaban alrededor de 400, 500 palabras por minuto máximo de lo que pueden leer. Un usuario muy experimentado, que ocupa bastante los lectores de pantalla, ocupa las voces a una velocidad rapidísima y puede obtener mucha información en poco tiempo. En cambio, un usuario que no está habituado, que sería el caso, por ejemplo, de nosotros, que lo usamos o para enseñar o eventualmente, lo usamos a un ritmo mucho menor. Vamos a salir de este cuadro de diálogo, vamos a ver cómo se instalaría una voz nueva. Vamos a cerrar todo esto, vamos a ir al escritorio. Yo aquí tengo el instalador
de una voz que también es gratuita, que es la voz de Isabel. Vamos a abrirlo. Van avanzando las barras de instalación, de barra de progreso. Y le vamos a dar siguiente a todo esto. Bien, le vamos a finalizar porque terminó de instalar. Es así que yo ahora en la computadora tengo una voz más instalada. Esas que están por defecto, y también tengo la voz de Isabel. Un programa que sirve para pasar texto a voz, o incluso ese texto, esa voz, transformarla en un MP3, es Balavolca. Vamos a abrirlo. Una vez que está abierto, lo que podemos hacer es comenzar a probar esas voces que tenemos instaladas. Balavolca tiene una serie de pestañitas porque las voces pueden ser SAPI 4, que es una calidad muy antigua y que suenan bastante mal, y las que tienen una buena calidad. Si abrimos acá el listado, vamos a ver que tenemos las 3 primeras que ya teníamos instaladas y otra cantidad de voces que se instalaron recién. Aquí tenemos la voz de Isabel, que es la que instalamos ahora, y si le damos play... Comenzamos. Concepto de ciencias naturales. Las ciencias naturales se ocupan de Vamos a estudiar el parar. mundo natural. Lo que vemos entonces es que la computadora ahora está hablando con esta voz nueva. Este programa Balavolca no tiene una voz en sí misma, sino que está usando las voces que nosotros le vamos instalando o que ya vienen de regalo en el sistema cuando lo instalamos. Lo mismo van a hacer los lectores de pantalla, como JAWS o NVDA, que si bien traen una voz por defecto, pueden usar otras voces, todas las que nosotros podamos instalar. Entonces la idea de este video era justamente poder hacer la separación entre lo que es un programa y una voz instalada en la computadora, un sintetizador, y a su vez entender que distintos programas pueden hacer uso de distintas voces que estén instaladas, o también dicho, de las mismas voces que estén instaladas. Por lo que yo puedo comprar una voz, por ejemplo la de Loquendo, y esa voz la voy a poder usar tanto en JAWS como en NVDA, como en Balavolca, o en otros programas que utilicen las voces que estén instaladas en el sistema.